Nosotros entramos en materia, queridos amigos, nuestro hashtag abierto, DrFileBB, @mentiras_la_red, porque vivimos en un mundo hipertecnologizado, en un mundo hiperconectado. Smartphones, redes sociales, aplicaciones. Nos preguntamos, ¿quiénes fueron los cerebros que estuvieron detrás de esta verdadera revolución tecnológica y que cambió nuestro mundo para siempre? Y cambió para siempre, además, nuestra forma de relacionarnos. Hoy los conoceremos como nunca antes, sus motores, sus ideas, cómo llegaron a convertirse en lo que fueron. Gigantes como Steve Jobs, Bill Gates y Mark Zuckerberg. Es lo que hoy nos convoca en Mentiras Verdaderas, Doc. Así es, Ignacio, porque nosotros durante los últimos 50, 60 años hemos vivido realmente como humanidad una especie de salto evolutivo que hoy día se está viviendo con mucho énfasis y que en gran medida uno de los elementos protagonistas de todo esto es todo el desarrollo tecnológico e informático que nos ha permitido de alguna forma ir teniendo más conciencia, porque la tecnología bien utilizada lo que busca es una cosa muy claramente, es ampliar nuestros sentidos más allá. Y gracias a esta verdadera evolución tecnológica, bueno, hoy día sabemos muchas más cosas que antes. Por eso, hoy día vamos a conocer algunos aspectos relevantes de estos tres gigantes que tú mencionaste. Y particularmente siempre mencionaba, porque me pregunto, ¿dónde comenzó esta verdadera evolución tecnológica? Y lo estamos viendo, Ignacio, porque uno de los puntos neurálgicos de todo este cambio informático de las comunicaciones, desarrollo de microchip y todo lo que significa también para el adelanto humano, todo lo que es la programación, la conectividad, comenzó en gran medida en un lugar que se llama Silicon Valley, que queda a 1 hora de San Francisco, Estados Unidos, y que es de alguna forma el punto neurálgico donde van a confluir estos grandes gigantes que vamos a comenzar hoy día. Entiendo, Doc, que usted visitó en algún minuto Silicon Valley. Estuvo ahí entendiendo cómo opera dicha mini ciudad del emprendimiento, de las ideas locas que en ninguna otra parte del mundo nadie compraría, pero ahí tienen un espacio para desarrollarse. Por supuesto. A mí me tocó ahí estamos en Silicon Valley, ese es el edificio de la Oracle, y me tocó estar allá en el año 2002 dentro de un programa nacional de desarrollo e investigación tecnológica, y me fui a investigar cómo construir un Silicon Valley en Chile, que era en aquel entonces uno de los proyectos bicentenarios que tenía, bueno, el Estado chileno y el gobierno chileno de aquella época. Yo me fui becado para allá, por lo tanto tuve una agenda de conocimiento de todas estas grandes industrias, compañías, y gran parte de ese proyecto se plasmó inicialmente, ese Silicon Valley chileno, se plasmó en todo lo que es la Laguna Carem, pero claro, no llegó a mayor, no se pudo concretar. Pero decir que ese es el lugar donde de alguna forma Silicon Valley, donde confluyen todas estas mentes que van a ir creando este salto evolutivo a nivel tecnológico que tiene que ver con todo lo que estamos hoy día apreciando, la conectividad, los teléfonos, es algo sin precedentes que hoy día vamos a ir desentrañando algunas cosas. El contexto, el lugar físico geodeterminado Silicon Valley. ¿Quiénes fueron sus protagonistas, Doc? Partamos con uno. Evidentemente hay muchos otros. Hoy día, por efectos de la selección que hemos hecho, vamos a partir con Steve Jobs. Steve Jobs, uno tiene que recordar, fundador de la Apple, también fundó Next, contribuyó a todo el entretenimiento con Pixar, pero nosotros no vamos a hacer una biografía de Steve Jobs, sino que vamos a recordar 3 momentos relevantes que son grandes enseñanzas dejadas por este hombre que vemos en pantalla. Y la primera que hemos al menos seleccionado es un elemento verdaderamente sorprendente para este gigante de la informática que significó que él no terminó la universidad. Ingresó a la universidad y a los 6 meses abandonó la universidad. ¿Por qué razón, Doc? Y esa es la historia que uno tiene que recordar, porque la historia, ¿por qué
Steve Jobs abandonó la universidad comienza cuando su madre biológica lo tenía en el vientre y decide darlo en adopción. Cuando decide darlo en adopción, solamente puso de condición en la madre que los padres adoptivos tenían que ser profesionales titulados de una universidad. Entonces apareció un abogado y su señora que querían tener esta guagua que estaba en el vientre y que iba a ser después Steve Jobs. Pero cuando nace Steve Jobs, esa misma noche, según lo que uno ha recopilado de la biografía de Steve Jobs, estos padres abogados decidieron cambiar de opinión y tener una hija. No. Así es. Desecharon la opción de adoptar a Steve Jobs antes de que naciera. Antes de que naciera. A minutos de. Así es. ¿Y qué es lo que sucedió? Que inmediatamente las personas que estaban encargadas de todo este proceso de adopción llamaron a medianoche a los padres adoptivos y le dijeron, mira, tenemos un niño que no esperábamos, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Y los padres adoptivos dijeron, por supuesto que sí. Pero estos padres adoptivos no tenían, la madre no tenía título universitario y el padre ni siquiera había terminado el colegio. Por lo tanto, cuando la madre biológica tenía que firmar los papeles y se entera de que no eran titulados, claro, se opuso. No estaba su requisito, no se estaba cumpliendo su requisito. Efectivamente. Y bueno, pasó un tiempo, pasaron un par de meses, y los padres adoptivos se comprometieron, siendo de clase trabajadora y obrera en Estados Unidos, se comprometieron a meter a Steve Jobs a la universidad. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, y la madre biológica firmó la adopción. Pasaron 17 años, y Steve Jobs entró a una universidad que era la Universidad de Reed, que queda en Portland, Oregon, una universidad privada tan cara como Stanford. Y cuando entró a la universidad, inmediatamente se vio desencantado de la universidad. No le veía sentido tan pronto inició, no le veía sentido a ir a clases que no le interesaban, por ejemplo. No le vio sentido y tampoco se vio motivado, ni tampoco pensó cómo esta universidad la iba a ayudar a Steve Jobs a encontrar su camino. Y el punto que de alguna forma detonó su salida de la universidad es que se dio cuenta que la matrícula y las mensualidades le estaban significando todos los ahorros de vida a sus padres de clase obrera. O sea, los padres adoptivos cumplieron la promesa a la madre biológica y a pesar de esto, el joven Steve Jobs quería otro camino para su vida. Así es, y se dio cuenta que estaban gastando muchísima plata y decidió abandonar la universidad. Pues bien, tan pronto abandona la universidad, claro, se queda en el ambiente universitario, pero tuvo que dormir, mira, en el suelo en la habitación de amigos. Tuvo que vender botellas de bebida 5 centavos para financiarse su comida. Y según él mismo cuenta, una vez a la semana tenía que caminar 10 kilómetros para comer bien en el templo Hare Krishna. Así fue esos primeros, cuando tenía 17 años, Steve Jobs, su vida. Sin embargo, liberado de esta cosa, decidió confiar en su intuición. Y la particularidad que tenía esa Universidad de Reed, que tenía dentro de todas las universidades estadounidenses el mejor ramo de caligrafía. Y a Steve Jobs se le ocurrió ingresar a este ramo de caligrafía que era, ojo, el mejor de todo Estados Unidos. Y es ahí donde le fascinó el ramo y comenzó a estudiar a los 17 años las tipografías distintas, todas las cosas que después se iban a plasmar en todo lo que es su gran invento, digamos, en su gran industria y en su gran compañía posterior. Por eso vale la pena recordar ese momento clave en las palabras de Steve Jobs, el momento en que tuvo que confiar en su intuición, pensando también en el gasto de plata de los padres y abandonar la universidad. E ingresar, evidentemente, a estudiar caligrafía porque se metió medio clandestinamente. Vamos a escucharlo.
If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Qué motivador discurso. Ahí evidentemente era una suerte de graduación, Doc, donde dice tienen que confiar en su corazón, tienen que confiar en algo. Grandes enseñanzas. Por un lado, entonces, darse cuenta que la vida toma sentido cuando uno mira hacia atrás. Pero uno tiene que confiar, sobre todo los jóvenes, en su intuición, en su corazón. Uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, no lo que uno supuestamente le dijeron que tenía que hacer. O lo que te impone la sociedad, tus padres, tu familia, o lo que sea. Efectivamente, gran enseñanza de Steve Jobs, la primera que hemos rescatado. La segunda tiene que ver con lo que él mismo califica como amor y pérdida. Cómo a veces el fracaso, cuando tú enfrentas el fracaso en la empresa, en tu trabajo, en tu profesión, si tú amas lo que quieres, te va a dar mayor fuerza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Steve Jobs abandona la universidad, pero inmediatamente a través de este ramo de caligrafía, descubre lo que le gusta. Y lo que le gusta era programar, los computadores, hacer bonitos diseños, entre otras tantas cosas. E inmediatamente a los 21 años fundó Apple, la de la manzanita, tan importante hoy en día. Una compañía que la funda con Steve Wozniak. Y claro, uno sabe, comenzó a los 20 años en el garage de la casa de sus padres y 10 años después, Apple, esta compañía, estaba evaluada en $2.000 millones y tenía 4.000 empleados en 10 años. A los 30 años también uno tiene que recordar, uno se acuerda, Ignacio, porque, por ejemplo, yo entré a la universidad y en la universidad aún no estaban los computadores. Y entraron poco, al segundo año apareció la primera sala con computadores. Pero recordar que en 1984 Steve Jobs lanzó el primer ordenador personal, el Macintosh, que se llamaba. Y bueno, un clásico, Doc, el Apple Macintosh. Era tremendamente revolucionario para la época. Hoy una pieza de museo. De museo. Convengamos que hasta el minuto los computadores eran armatostes gigantes, eran verdaderos refrigeradores. Parecían, no sé, camas de 3 plazas. Por supuesto. Y que nos demos cuenta cómo ha cambiado en cosa de un par de décadas, cómo ha cambiado. Por eso estamos analizando esto. Es una verdadera evolución tecnológica que nos acompaña a todos nosotros. Pues bien, sucedió que debido a este crecimiento de la empresa, se le ocurrió a Steve Jobs contratar, bueno, entre tantos ejecutivos, a un ejecutivo que se llamaba John Sculley, que fue prácticamente el visionario, uno de los presidentes del directorio que estaban ahí, y lo despidió. Sucedió que comenzaron a tener Sculley y Steve Jobs visiones distintas sobre el futuro de la Apple y terminó despedido de su propia empresa. ¿Qué te parece? Eso fue un golpe devastador para Jobs. Estaban todos sus sueños puestos en ese emprendimiento. Así es. Y por eso tenemos una declaración también del momento en que él al menos recuerda ese, bueno, ser despedido de la empresa que él había fundado. Eso es increíble. Vamos a escucharlo, Ignacio. Vamos a ver. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything.
It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Esta experiencia de Steve Jobs, nos damos cuenta que el fracaso cuando se enfrenta, pero uno ama lo que hace y se es perseverante, uno puede salir adelante mucho más fortificado. Por lo tanto, es una gran enseñanza para todos los emprendedores de nuestro país y también de otros países. Es increíble como un monstruo tecnológico, un monstruo creativo, multimillonario como Steve Jobs en algún minuto dice: cuando la vida te dé con un ladrillo en la cabeza, tienes que tener fe. Despedido de su propia empresa, de su propio sueño, de su propio emprendimiento, que nació humildemente ahí, en el garage de sus papás. Vendiendo humo inicialmente, ¿no? Él incluso pensó, cuando lo despidieron, pensó abandonar Silicon Valley, que era el núcleo donde estaba pasando todo en aquel tiempo. Colgar los guantes. Efectivamente. Y también Scully, que fue el que lo despidió, de alguna forma, bueno, mordió la mano del que le había dado de comer, que era el mismo Steve Jobs. Grandes enseñanzas. Pero después, con el paso del tiempo, la persona que lo despidió reconoció que había sido un tremendo error. Así que uno tiene que aprender del fracaso, pero sobre todo el hilo conductor hasta el día de hoy, hasta este momento, es amar lo que uno hace, amar su profesión, amar su trabajo, hacerlo con cariño, ser perseverante. Grandes enseñanzas de Steve Jobs. La tercera gran enseñanza de Steve Jobs tiene que ver con la muerte, porque recordemos que él murió hace no mucho, el año 2011, teniendo 56 años. Él reflexiona sobre eso en este recuento, en esta pequeña síntesis, porque según lo que él dice, a los 17 años, es decir, cuando tenía todo este conflicto de orientación profesional y abandona todo lo que es la Universidad de Reed, leyó una frase que dice lo siguiente: si vives cada día como si fuese el último, algún día tendrás razón. Y esas frases, según él, vivir cada día como si fuese el último, lo marcó de por vida. Y según lo que él mismo cuenta, durante los próximos 30 años y más de 30 años, se levantaba todas las mañanas, se miraba al espejo y se decía a sí mismo: si este fuese el último día de mi vida, ¿haría lo que hoy día voy a hacer? Se preguntaba. Opa, ¿qué pregunta esa, Doc? ¿Y qué es lo que sucedía cuando él se respondía más de un día, unos cuantos días, que no, esto no era lo que quería hacer, si es mi último día? Había que hacer un cambio. Por lo tanto, eso lo va marcando, porque sucede que así va a ir enfrentando su vida. Es lo que sostiene que ante la muerte, que todos vamos a morir, pero que la muerte es quizá la mejor herramienta para tomar buenas decisiones. Cuando uno concibe que se va a morir, en este sentido,
se desvanece todo lo que son el ego, todo lo que son las ambiciones, toda la riqueza pierde completamente sentido ante la muerte. Todos los proyectos. Por eso para Steve Jobs era muy importante de alguna forma vivir cada día como si fuese el último. Evitar de esta forma hacer cosas que sean superfluas, que no tuviesen mayor sentido. ¿Por qué? Porque él también dice, ante la muerte, ¿qué nos importa la riqueza? ¿Qué nos importa todos los proyectos, todos los computadores que había inventado? Ante la muerte todo se desvanece. No hay ningún motivo en este sentido, viviendo de esa forma, para no hacer lo que el corazón le dicta a uno. Y es así como, bajo esta visión que tenía, el año 2003 se le diagnosticó un cáncer al páncreas. Y el médico que lo trató inicialmente le dio entre 3 y 6 meses de vida. Y le dijo, hasta aquí nomás llegó tu vida. Pues la vida de Steve Jobs fue operado, se trató con medicina complementaria, con acupuntura, también fue vegano en su última etapa, pero finalmente muere en el año 2011, el 5 de octubre. Por eso tenemos una reflexión en la voz de Steve Jobs sobre el significado de la muerte, sobre cómo para él el principal invento de la vida es la muerte. Escuchémoslo. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Wow, Doc, macizas reflexiones las de Steve Jobs. No te dejes llevar por la vida o los comentarios de otros. Sigue tu propio instinto. Reflexiona en torno a lo mismo, pero en este caso sobre la muerte. Interesante eso, del mejor invento de la vida es la muerte. Así es. Y darse cuenta, seguir el corazón, no seguir dogmas. Los dogmas tienen que ver con religiones que a veces constriñen el pensamiento y lo transforman a uno en un intolerante. Pues bien, grandes enseñanzas de Steve Jobs. Vale la pena mencionar que aparte de ser multimillonario y quedar, ser uno de los hombres más ricos del mundo en su momento dado, dejó a su mujer con una herencia de 20.000 millones de euros y es considerada su esposa como más bien dicho, la sexta mujer más rica del mundo, según Forbes. Lauren Powell Jobs, que vemos en pantalla. La herencia quedó en ella y bueno, grandes enseñanzas también de este hombre que marca de alguna forma todo lo que va a ser esta evolución tecnológica, informática, y que muchísimos ocupan sus computadores, sus teléfonos hasta el día de hoy. Hay que entender que la tecnología de un teléfono inteligente hoy es superior a la que tenía el ser humano para llegar a la luna no hace mucho, Doc. Cada uno de nuestros teléfonos móviles hoy tiene más tecnología que la que el hombre tuvo. Toda la tecnología que el hombre tuvo para poner a un ser humano pisando suelo lunar. Por ende, el proceso que estamos viviendo es muy vertiginoso. Y cuentan algunos expertos que la tecnología que estamos usando hoy se pensó hace 15 años.
Así es. O sea, hace 15 años esto ya existía en un laboratorio experimental. ¿Qué existirá en ese mismo laboratorio experimental hoy y que tendremos como uso doméstico en 5, 10, 15 o 20 años? Es muy impresionante. Todas estas grandes compañías, uno tiene que saber que sus departamentos de investigación de frontera están al menos 4 años adelantados en la tecnología actual. O sea, la tecnología que hoy día tienen, esos departamentos están 4 años adelante. ¿Viven en el futuro? Viven de una forma, claro, viven en el futuro de una forma visionaria, fundamental Steve Jobs en toda esta evolución, porque, como tú decías, la tecnología nos permite ampliar nuestros propios sentidos. Con la tecnología, a través de los computadores, oímos más lejos, porque ahora podemos escuchar hasta China a través del computador. Claro. Con la misma tecnología podemos ver el espacio. Se nos amplía nuestra conciencia, Ignacio. Y eso es lo que esta generación está recién dándose cuenta. Y parte de todo esto tiene que ver también con que, fíjate tú, hace 20, 30 años, durante el siglo XX, la opinión pública la controlaban un par de voces y un par de medios de comunicación y punto. Sin embargo, hoy día, con todo lo que es la conectividad, gracias a estos grandes gigantes de la tecnología que estamos viendo, hay más de 2.000 millones de personas conectadas que pueden tener su voz, que pueden tener sus opiniones. Por eso se está despertando en muchos aspectos que eso vale la pena ir siguiendo, continuando con este capítulo, Ignacio, con el próximo gran gigante. Steve Jobs, el genio de Apple, y ahora conocemos a la gran cabeza de Microsoft, Bill Gates, otro genio de la tecnología, otro genio de nuestra era. Yo recuerdo que estuve por lo menos un par de semanas visitando todo lo que es Microsoft allá en Seattle, que es una ciudad. Microsoft es una verdadera ciudad fantástica, con diferentes lugares donde, bueno, se realiza todos estos avances tecnológicos. Su líder en aquel momento, porque yo fui el año 2002, dentro de este programa de la Corfo y de la CONICET, es Bill Gates. Bill Gates, que hoy, uno tiene que decirlo, es, según la Forbes, el hombre más rico del mundo, con más de 80.000 millones de dólares. Antes de toda la crisis de hace unos años atrás, tenía 136.000 millones de dólares. Así que... Es tanta plata, Doc, que es imposible aterrizarla, ¿no? Por eso. Ahora, Bill Gates es muy relevante porque, a diferencia de Steve Jobs, él fue hijo de un abogado bastante reconocido en Estados Unidos y particularmente en Seattle. Y estudió desde pequeño en un colegio de élite, donde, ojo, en 1968 ese colegio tenía un computador. Por lo tanto, a los 13 años, que es el momento en que llega el primer computador, imagínate el computador, Bill Gates ya tuvo contacto con todo lo que es este mundo tecnológico, este mundo de la computación. Y claro, cuando pasa el tiempo y entra a la universidad, él entró a la Universidad de Harvard en 1975, y ese 1975 es el año en que fundó, junto con Paul Allen, la Microsoft. Al año siguiente, fíjate tú, también abandonó la universidad. Es importante porque no siempre el éxito de una persona está asociado con un título universitario. Y también, muchas veces, la creatividad es inhibida por los mismos programas anticuados de muchas universidades. Llama la atención. No es sinónimo, un título no es sinónimo de un éxito. Pues bien, Bill Gates lo que hace es, al otro año, en 1976, abandonó Harvard y él se jactaba de alguna forma y se reía de ser el fracasado universitario más exitoso de su universidad. Así que, pero mira lo que
reflexiona porque después de 30 años es invitado a Harvard a dar un discurso a los egresados. Y él recuerda algo muy relevante de su paso por Harvard. Escuchémoslo porque tiene mucha importancia para el futuro de toda la humanidad. Escuchémoslo. From that moment, I worked day and night on the extra credit project that marked the end of my college education and the beginning of a remarkable journey with Microsoft. What I remember, above all, about Harvard was being in the midst of so much energy and intelligence. It could be exhilarating, intimidating, sometimes even discouraging, but always challenging. It was an amazing privilege, and though I left early, I was transformed by my years at Harvard, the friendships I made, and the ideas I worked on. But taking a serious look back, I do have one big regret. I left Harvard with no real awareness of the awful inequities in the world, the appalling disparities of health and wealth and opportunity that condemn millions of people to lives of despair. I learned a lot here at Harvard about new ideas in economics and politics. I got great exposure to the advances being made in the sciences. But humanity's greatest advances are not in its discoveries, but in how those discoveries are applied to reduce inequity. Bill Gates apuntando a una conciencia social que en su época universitaria carecía por completo, y ese mensaje se lo intenta proyectar a las nuevas generaciones de alumnos. Importantísimo, porque también se ocurre que muchísimas personas que entran a la universidad, en el caso de Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo, viven en una educación de élite. Una pequeña burbuja. Pequeña burbuja donde, ¿a dónde apunta Bill Gates? Es perder la conciencia de las enormes desigualdades que hay en el mundo. Entonces, claro, si te crías en una universidad que es una burbuja y no te das cuenta de la desigualdad, de las inequidades que hay en todo el mundo, no te sirve de nada la universidad. Te hace vivir en una burbuja. Por lo tanto, la primera llamada de atención de esto que estamos viendo es eso. Una conciencia al mundo en que esos mismos privilegiados universitarios viven. Y se lo dijo directamente a los mismos egresados de Harvard. Y bueno, para que nos aprendamos todos, no podemos vivir de alguna forma indiferentes. Desconectados. De lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en África. Y en la guerra y en todo lo que estamos viendo. Por eso, Bill Gates, mira, el año 2008, Bill Gates dejó de lado en gran parte todo lo que es la dirección de la Microsoft y se ha dedicado desde entonces a su fundación y a involucrar más personas del mundo en los problemas que él hoy día está identificando. Él es bastante optimista respecto de la vida y respecto de las cosas que él tiene que enfrentar, sobre todo en el ámbito de lo que es la salud. Porque Bill Gates, mira, hoy en día está apoyando la confección de vacunas, también está apoyando todo lo que son semillas transgénicas para muchos agricultores. Tema controvertido, tú sabes, pero claro, tiene eso. Ahora, dentro de este escenario de la medicina, Bill Gates es optimista, es un filántropo, se ha transformado en un filántropo bastante optimista porque él hace ver, por ejemplo, elementos fundamentales, como por ejemplo las expectativas de vida del siglo pasado hoy día han aumentado muchísimo. Cómo la mortalidad infantil desde 1960 hasta el día de hoy prácticamente se ha reducido en todos los países occidentales. En nuestro país es muy importante en este sentido recordar a Fernando Monkever Barros, que fue un artífice de todo lo que es, bueno, la
acabar con la inmensa mortalidad infantil que estaba en 1960 aquí, se morían muchos niños. Entonces, todo este avance en la medicina no solamente es debido a vacunas, al aumento de ingresos, sino que, bueno, a muchos factores que tienen que ver con lo que se ha planteado como gran desafío. Mira lo que se ha planteado Bill Gates, que está en este proceso de reequilibrar las desigualdades del mundo. Eso es lo que está abocado hoy día, involucrando a jefes de Estado, líderes de opinión, periodistas, medios de comunicación y otros tantos. Pero es lo que la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cómo se pueden detener enfermedades mortales transmitidas por mosquitos, como la malaria, como la diarrea, incluso la neumonía también ahora se está transmitiendo? Y se ha centrado sobre todo en el combate contra la malaria, porque mira, hace un siglo atrás, en 1900, morían millones de personas por la malaria. Se comenzó a tratar con el DDT y también con quinina. Pero Bill Gates se ha abocado con su fundación a patrocinar la confección de una vacuna contra la malaria que está hoy día en una fase de prueba, pero que según las proyecciones podría acabar con 2/3 de los infectados de malaria. Aparte de la confección de esta vacuna, Bill Gates, mira, entra en un tema relevante para salvar, digamos, cómo poder resolver este problema de la malaria a partir de la vacuna, y la siguiente declaración que completa todo el escenario para acabar con estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a ver. But that alone doesn't give us the roadmap. Because the roadmap to get rid of this disease involves many things. It involves communicators to keep the funding high, to keep the visibility high, to tell the success stories. It involves social scientists, so we know how to get not just 70% of people to use the bed nets, but 90%. We need mathematicians to come in and simulate this, do Monte Carlo things to understand how these tools combine and work together. Of course, we need drug companies to give us their expertise. We need rich world governments to be very generous in providing aid for these things. And so as these elements come together, I'm quite optimistic that we will be able to eradicate malaria. Tiene que haber un esfuerzo interdisciplinario. No se puede acabar la malaria, como él dijo, y ahí está lo relevante, solamente a partir de una vacuna. Tiene que haber un contexto de gobiernos, de medios de comunicación, de líderes que de alguna forma puedan hablar sobre estos temas y de alguna forma esforzarse conjuntamente para erradicar, al menos en este caso, la malaria. Y la segunda gran, digamos, una de las grandes preocupaciones de Bill Gates, que es muy relevante para el debate que estamos viviendo acá en Chile sobre la educación, porque él se pregunta, ¿cómo se puede hacer a un gran profesor? ¿Cómo se puede formar un gran profesor en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo? Y cuando empezamos a ver, según los mismos datos que él presenta, todo lo que es la educación en los Estados Unidos, pongamos atención porque es un reflejo de lo que ocurre en Chile. En Estados Unidos el 20% de los estudiantes ha tenido buenos profesores, pero el 80% de los estudiantes estadounidenses ha tenido profesores regulares y malos. Es decir, hay una élite que se educa bien. También, el 30% de las personas no termina el colegio. Estas son cifras encubiertas. En los sectores pobres de Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos hay 50 millones de pobres. Según los datos que él mismo entrega, el 50% no termina el colegio. Los egresados de los colegios públicos de Estados Unidos tienen un 25% de posibilidades de terminar una carrera técnica o profesional en una universidad de 4 años. El 25%.
Y cuando uno se va a los sectores pobres de Estados Unidos, los sectores pobres tienen más posibilidades de entrar a la cárcel que de formarse técnicamente o profesionalmente. Por lo tanto, hay una desigualdad de oportunidades en el sistema educativo de los Estados Unidos que es muy similar a lo que está ocurriendo en nuestro país, porque nosotros somos un protectorado económico de los Estados Unidos. Hemos copiado las cosas y estamos repitiéndolo mal. Por eso se pregunta Steve Jobs cómo formar un buen profesor. Y no solamente, bueno, y él ha contribuido con becas, ha dado formación, infraestructura, bibliotecas. Sin embargo, y aquí está el punto, lo clave, porque él ha determinado, por ejemplo, que el profesor durante los primeros 3 años va a educar, de los primeros 3 años profesionales, según sus estudios, va a educar desde así, ese va a ser el nivel con que va a educar siempre, a pesar de que haga posgrados. Los posgrados no son, digamos, índices relevantes en el mejoramiento de la calidad de un profesor, según lo que dice Steve Jobs. ¿Y él en qué se fija? Se fija en el espíritu de la comunidad educativa del colegio donde se educa. Escuchemos lo que dice Steve Jobs para que aprendamos y pongamos esto en el debate de la educación en Chile también. Vamos. Now, there are a few places, very few, where great teachers are being made. A good example of one is a set of charter schools called KIPP. KIPP means knowledge is power. It's an unbelievable thing. They have 66 schools, mostly middle schools, 7 high schools, and what goes on is great teaching. They take the poorest kids, and over 96% of their high school graduates go to 4-year colleges. And the whole spirit and attitude in those schools is very different than in the normal public school. They're team teaching. They're constantly improving their teachers. They're taking data, the test scores, and saying to a teacher, hey, you caused this amount of increase. And so they're deeply engaged in making teaching better. When you actually go and sit in one of these classrooms, at first it's very bizarre. I sat down and I thought, what is going on? The teacher was running around and the energy level's high. I thought, well, I'm in the sports rally or something. What's going on? And the teacher was constantly scanning to see which kids weren't paying attention, which kids were bored, and calling on kids rapidly, putting things up on the board. It was a very dynamic environment because particularly in those middle school years, 5th through 8th grade, keeping people engaged and setting the tone that everybody in the classroom needs to pay attention. Nobody gets to make fun of it or have the position of, you know, the kid who doesn't want to be there. Everybody needs to be involved. Qué interesante, Doc. Claro, un profesor no solo motivado, sino que tremendamente enérgico, buscando al que se aburre, buscando al distraído, manteniéndolo en tensión casi dramática en una clase que califica como un rally. Así es. Pero lo que él destaca es todo el espíritu del colegio y de la comunidad educativa. Es el espíritu que tiene que haber ahí. ¿Por qué digo esto que es muy relevante? Porque para desarrollar estos espíritus de las comunidades educativas que sean motivadores, donde los profesores estén motivados, estén preocupados de la educación, también tienen que participar los padres, tienen que participar todos los establecimientos y locales que están cerca del colegio. Y para eso también se necesita libertad. Libertad para poder implementar los programas y también, evidentemente, buenas remuneraciones. Pero ¿por qué digo esto? Porque se necesita libertad. Y hoy día la reforma que se está planteando en este país está buscando centralizar todo en el Ministerio de Educación, quitárselo a las municipalidades. Eso puede significar, en vez de libertad, más restricciones, Ignacio. Así que hay que ponerlo en carpeta. Doc, estamos haciendo un recorrido vertiginoso por 3 grandes cerebros que cambiaron el mundo para siempre. Revolución tecnológica, la de los smartphones, las aplicaciones, y en este caso,
el que nos convoca a esta hora de la noche, las redes sociales. Mark Zuckerberg inventó Facebook estando en la universidad y hoy es el multimillonario más joven del planeta. ¿Cómo fue capaz de concebir esta idea? ¿Cómo cambió su vida y la del mundo entero a través de esta red social? Lo averiguamos junto a Dr. File y aprovecha siempre de seguir comentando con nuestro hashtag DrFileBE, @mentiraslarred. Él está en este minuto preocupado sobre todo de sus ámbitos más filantrópicos. Y por eso está llevando a todas partes del mundo todo lo que él llama la revolución de la conectividad. Fundó, como tú dices, Facebook, pero hoy día él también es optimista y dice, por ejemplo, que esta generación tiene, o más bien dicho, tiene el potencial para hacer más cosas grandes que nunca antes una generación tuvo. Por eso, hoy día, él está dedicado a apoyar la educación, apoyar sobre todo lo que es la programación y apoyar también aumentar la conectividad del mundo entero. Según las mismas palabras de él, por cada 10 personas que se conectan en el mundo, una sale de la pobreza y una encuentra trabajo conectados. Por eso está contribuyendo a fomentar la conectividad, a apoyar la educación, y tenemos una pequeña declaración que es relevante dentro de este contexto que está planteando. Vamos a escucharla. Ahí está. Facebook está construyendo nueva tecnología como aeroplanos con energía solar que pueden volar algunos meses, tener acceso a diferentes partes del mundo y darles acceso donde no hay. Podemos empoderar a los emprendedores de pequeñas empresas, darles infraestructuras que puedan vender acceso de Internet y conectividad a sus comunidades locales. Estamos trabajando también con operadores locales en más de 50 países para poder dar servicios de Internet gratuitos para las personas en sus dispositivos móviles. Hasta el momento, nuestros programas han conectado más de 40 millones de personas al Internet. Y es un buen comienzo. Hay otras empresas como Microsoft y como Google que están trabajando también en esto. Y es muy importante, todos necesitamos ver la tecnología que estamos construyendo para ayudar a conectar a otras personas, a más personas. Los gobiernos tienen una función importante que desempeñar aquí también. Necesitan invertir más en la infraestructura para conectar a las personas, para abrir más espectro y para hacer más fácil experimentar con nueva tecnología. Pero lo más importante que podemos hacer es reconocer que la conectividad es el camino para permitir y lograr todos los objetivos que uno tiene. Necesitamos hacer que la conectividad sea una prioridad. Eso es lo que voy a estar preguntándole a todos los líderes con los que me reúna, que firme la declaración de conectividad que anunciamos el año pasado en las Naciones Unidas para hacer que la conectividad sea una prioridad y para poder ayudar a conectar a más personas al Internet. El mensaje de Zuckerberg es claro. Dentro de breve revisión que hemos hecho, vamos a terminar con una declaración que es tremendamente relevante y que es de Bill Gates y que tiene que ver con que él cree que la generosidad de los ricos sigue estando en alza y que es un factor determinante para acabar con las desigualdades en el futuro. Escuchemos lo que dice porque tiene que ver con la generosidad de los ricos del mundo. Vamos a escucharlo. Well, in general, generosities continue to go up, and that's making a huge difference. We're getting more vaccines out to children, less children are dying, we're helping more farmers with new seeds than ever before. But there's still about 1 billion people who live in very tough conditions, conditions that if we lived next to them, we'd be horrified and immediately try to help. The big challenge is that with the financial difficulties, that the poorest will be forgotten. But knowing that the money's well spent, that it has this big impact, and being able to relate to the humans that it helps, being able to make sure the money's going to poor countries, not to
middle-income countries where it can't have that dramatic effect. Ignacio, toda esta evolución tecnológica que implica también tener mayor conciencia está sostenida sobre los hombros de estos gigantes que están hoy día sobre todo preocupados de elementos relevantes, como es terminar con la desigualdad en el mundo, terminar con las inequidades a través de mayor conexión, conectividad mundial, a través de disponer para los países pobres de mayores recursos que puedan acabar con todo lo que estamos padeciendo, porque según lo que ellos han declarado en más de alguna ocasión, no tiene sentido. Más bien dicho, es un fracaso cuando unos tienen muchísimo y otros se mueren de hambre en el mundo. Y para eso, al menos, han dejado sus enseñanzas y están trabajando en estas cosas.